guerrerosesme.blogspot.mx. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos hacer un amplio reconocimiento a todos los maestros democráticos que han convocado a este foro para discutir un tema que es estratégico para nuestra nación. Reciban un reconocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Departamento de Educación de México hizo un postergable defensa. Hoy la noticia de Emilio Chuaifé es que de la segunda semana de abril ya entregaron los proyectos de leyes secundarias al Congreso de la Unión. ¿Y quién las conoce? ¿Las han mostrado a los maestros? Lo que están imponiendo en nuestro país no es una democracia participativa, sino una democracia representativa, y nos han hecho creer que la Cámara de Diputados y los senadores están muy atentos a ver qué es lo que nos hace falta para legislar en beneficio del pueblo. Y hoy nos queda claro que no nada más la reforma educativa, que no es educativa, que es administrativa y es laboral, viene desde los designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, y nos han hecho creer que es la panacea en nuestro país, cuando jamás les ha interesado la educación pública en México. Y los datos están a la vista de todos. La educación ese ha sido uno de los grandes retos de la humanidad. Por su conducto, el niño y el joven traban contacto con la cultura universal de su patria. Mediante ella llegan a ser hombres conscientes de su destino. Por eso, el que la educación sea patrimonio de todos los hombres constituye un deber ineludible de toda la sociedad. Y Estado que se llaman civilizados y democráticos, pues la ignorancia también es una forma de esclavitud. Este postulado en México podemos decir que es una manufactura relativamente reciente, y como otras conquistas debe su origen a toda una serie de luchas sociales como las amalgamadas en la Revolución Mexicana. Pues en el pasado solo los privilegiados tenían acceso a la enseñanza y las mayorías vivían al margen de sus beneficios. Es importante señalar, a lo largo de los últimos 3 siglos de la etapa colonial, la enseñanza estuvo dirigida por el clero. Fue por eso fundamentalmente dogmática, esto es, sujeta a los principios religiosos. Las primeras escuelas, pues en marcha en las ciudades más importantes del país, se fundaron a la merced de la obra educativa de misioneros como Bartolomé de las Casas, Pedro de Gante, Juan de Zumárraga, Toribio Benavente, entre otros. Su propósito medular, empero, no fue darle a los alumnos las herramientas de un pensamiento libre, sino de instruir al indígena de la religión cristiana y la enseñanza del castellano, iniciando por su incorporación a la cultura de Occidente. Lograda la independencia nacional, el Estado adquirió la facultad de promover la ilustración, artículo 13, fracción segunda del Acta Constitutiva de la Federación, precepto que se repite en el artículo 50, fracción primera de la Constitución de 1824, pero no fue sino hasta la reforma legislativa de 1833, impulsada por el entonces presidente liberal Valentín Gómez Farías, inspirado en el pensamiento de José María Luis Mora, que tuvo el objetivo de impulsar la educación oficial al establecer la Dirección de Instrucción Pública, la enseñanza libre, así como la puesta en marcha de las escuelas primarias y normales, que de esa época data también la fundación de la Biblioteca Nacional y la primera escuela normal de Zacatecas. Las modificaciones legislativas de entonces obedecían a la necesidad de impulsar los cambios que México requería durante los primeros años de vida independiente, con el afán de cultivar la ciencia y la técnica en mayor grado que el derecho y la teología, materias principales en el sistema educativo colonial dentro de esa inercia liberal. La Constitución de 1857 declaró en el artículo 3 la libertad de enseñanza, razón por la cual el espíritu de la reforma había manifestarse en la Ley Orgánica
promulgada por el presidente Juárez, que establecía la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria, así como la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, por decreto en diciembre de 1867, medidas históricas que representaron un duro golpe al monopolio ejercido hasta entonces por el clero en materia de educación. Y si bien la larga noche de la explotación y la ignorancia que cubrió durante el porfiriato al pueblo de México empezó a disiparse en 1910 con la creación de la Universidad Nacional de México, logrando su autonomía en 1929. Fue el movimiento libertario de la Revolución Mexicana que luchó en contra de los grandes e injustas desigualdades sociales existentes, el motor que impulsó a los principios del siglo XX las bases para México del futuro, teniendo una de las metas a resolver el problema educativo desde sus raíces, haciendo realidad el derecho de todos a la enseñanza. Los constituyentes del 17 se pronunciaron en contra de la intervención del clero en esta materia. Debemos recordar que el tema motivó uno de los debates más apasionados de los ámbitos de la Asamblea de Querétaro. El artículo 3 que elaboraron depositó en el Estado la obligación de fomentar las campañas contra el analfabetismo y la construcción de escuelas rurales y urbanas, para de igual forma garantizar su impartición de manera laica y gratuita. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y concebido por gente de talla de Juan de Dios Batis y Luis Enrique Herrera, nació el Instituto Politécnico Nacional con el propósito de convertirse en el motor de desarrollo y espacio para la igualdad que apoyó el proceso de la industrialización de nuestro país, la técnica al servicio de la patria. Años más tarde, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, el sentido de la gratuidad de la educación primaria se consolidó con el nacimiento de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Por desgracia, y tras la brutal represión ejercida contra el estudiantado en octubre de 1968, a manos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez decidió cooptar a los maestros y demandas mediante un sindicalismo corporativo y charro en la figura de los cacicazgos que comenzaban a operar con la mayor de las impunidades en contra de los derechos de los profesores, como fueron los casos de Manuel Sánchez Vite y Carlos Bonfitú Vamos, ambos en premio a la represión ejercida en contra del magisterio, fueron gobernadores de sus respectivos estados, Hidalgo y San Luis Potosí, para ser más precisos. De hecho, al establecerse el pacto de los gobiernos priistas con las mafias magisteriales, no solo se frenó la legítima defensa de los intereses de miles de profesores en todo el país, además con la caída de sus ingresos y su nivel de vida, también terminó cancelándose los proyectos de superación profesional. Razones más que suficientes que dieron paso a la simiente de la hoy combativa e independiente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde 1979 en distintos estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y otros estados representan la vanguardia de lucha no solo de los maestros, sino de toda la nación, del pueblo de México, que se pretende hoy arrebatar su derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Desde esta tribuna mencionamos que la lucha de los maestros democráticos en todo el país por defender el artículo 3 y 73 es una lucha de todos los mexicanos. Y hoy tenemos que levantar nuestra voz para hacer que nuestro país revierta todas estas políticas privatizadoras. Nos impusieron una reforma laboral para acabar con los derechos adquiridos de los trabajadores. Hoy esta reforma mal llamada educativa. Hoy van con la reforma para cobrar los impuestos por alimentos y hasta para curarlos. Y como se acaba de anunciar, entregar el petróleo y la electricidad a las transnacionales. Es una lucha política y el SME también está en la lucha del magisterio. El respaldo del sindicato, porque también estamos luchando desde hace casi 4 años contra estos gobiernos neoliberales. Hoy tenemos 25 días ya en plantón frente a Bucareli y solamente la resistencia, la solidaridad y la lucha entre nosotros es para alcanzar los objetivos. Dejar de luchar es negarles a las futuras generaciones un empleo digno y una vida digna. ¡Que viva la lucha del magisterio! ¡Que viva la unidad!
guerrerosesme.blogspot.mx